Cordial saludo. El presente video es con el fin de mostrarles los pasos que lleva a cabo para el desarrollo de la fase 2.2 de inferencia estadística. Entonces, básicamente partimos de la misma muestra que hemos empleado para las anteriores actividades. Para el análisis de ANOVA se nos pide individualizar 3 asesores y de cada uno hacer 5 observaciones. Para este caso yo realicé 6. Utilicé los últimos 3 asesores y mediante filtros a la muestra obtuve de cada uno de los asesores los primeros 6 datos con relación a la duración en minutos de las llamadas. Entonces, por ejemplo, duración en minutos para el asesor número 9, y listé los datos con el fin de posterior hacer la comparación en el programa Infostat. Posterior a recopilar los datos mediante el filtro, se tomaron los valores de media, varianza, desviación, la cantidad, el tamaño de la muestra y la suma total de los minutos empleados. Y el análisis lo realiza Excel mediante la aplicación de la fórmula de análisis de datos. Entonces, este lo encontramos por el menú de datos, análisis de datos. Dentro de análisis de datos vamos a la primera opción, que es análisis de varianza de un factor, y en este análisis elegimos el rango de datos de entrada, que para nuestro caso son los minutos por cada asesor. Elegimos el rango de salida, es decir, donde queremos que nos muestre la información. Lo voy a poner más abajito para que revisemos los pasos uno a uno. Y el alfa, que durante toda la asignatura hemos empleado el 5%. Aceptamos y nos da la matriz con todo el análisis que ya previamente habíamos revisado en esta parte. Los datos relevantes es el estadístico F teórico, el estadístico valor crítico para F, y concluimos teniendo en cuenta que el estadístico teórico es inferior al estadístico crítico, que se acepta la hipótesis de promedios equivalentes, es decir, se acepta la hipótesis que las medidas son iguales. La hipótesis nula es aceptada y es equivalente el promedio de atención entre los asesores analizados. No se rechaza la hipótesis nula, ya que teniendo en cuenta el análisis realizado, el promedio de llamadas para cada asesor es el mismo y no representa una variable significativa. Dichos datos también se probaron con la prueba de Tukey realizada a través de la plantilla compartida por la tutora, donde reemplazamos los datos para la media del grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, en este caso para el asesor 1, asesor 2 y asesor 3, la cantidad de la muestra, el cuadro medio del error que lo obtuvimos de la fórmula realizada por Excel, y el estadístico Q de Tukey, que lo obtuvimos de las listas de Excel, en este caso de las tablas de inferencia. En la pestaña de Tukey vamos a la columna 3 porque estamos analizando 3 grupos, y a la fila 15 y tomamos el valor de la intersección. ¿Por qué la fila 15? Porque dentro del análisis NOVA el grado de libertad es el número 15, entonces en esa intersección 3.67 es donde realizamos el dato, donde puntualizamos el dato para Excel, nos realice los demás cálculos, concluyendo que no hay diferencia entre los promedios analizados. Igualmente en Infostat se realizó el mismo análisis en la aplicación. Ahora tenemos que cerrar el documento. Se tomó la aplicación, abrimos el documento que estábamos elaborando, elegimos la hoja donde tenemos los datos, asignamos valores para las columnas, asesor, tiempo en minutos, y luego en estadística, análisis de varianza,
Vamos a variables de clasificación por asesor y a variables de dependencia en tiempo. Le vamos a aceptar y vamos a comparaciones por Tukey. Aceptamos si los resultados aquí mostrados son idénticos a los analizados en la función de Excel, que para efectos de presentación del documento se representaron aquí. Análisis Tukey. Y acá se tomó el pantallazo para hacer la comparación. Vemos F como el estadístico teórico y el estadístico crítico, similares aproximados a los obtenidos en la función de Excel. Para el J cuadrado definimos la fórmula para el estadístico calculado y el estadístico teórico. Entonces básicamente obtenemos la desviación, el alfa, la K de clases y el número de parámetros a estimar, media y desviación. En este caso obtuvimos por formulación de Excel el estadístico teórico, prueba Chi en 23,685. Obtuvimos de las muestras anteriores la base de datos de usuarios y el consumo por kilobyte obtenido, y sobre estos valores sacamos el promedio, es decir, la media del consumo, la desviación estándar y el tamaño de la muestra, que son 320 registros. Posterior a esto hallamos el valor mínimo de los consumos, es decir, de los kilobytes con la ayuda de la fórmula min, el valor máximo, el rango que lo obtenemos de la resta del máximo sobre el mínimo, el K que lo obtenemos de la raíz del tamaño de la muestra y la amplitud que la obtenemos dividiendo el rango sobre la K. Con estos valores vamos a diligenciar la tabla de frecuencias X1 y X2. X1 lo iniciamos con el valor mínimo, X2 lo iniciamos con el valor mínimo más la amplitud, y la amplitud la definimos como un valor estático que no cambia, es decir, que durante todo el formulado va a ser el mismo valor. Y para el X1 vamos a tomar el límite superior inmediatamente anterior. En este caso, acá arrastramos los valores, obtenemos la frecuencia observada gracias a contar puntos y de conjuntos, que nos está contando los valores mayores e iguales en este intervalo, es decir, intervalo inferior, intervalo superior, y nos los está redondeando en estos valores para que como prueba nos tenemos la misma cantidad de población al hacer la sumatoria. La formulación está explícita en cada uno de las celdas, y finalmente, después de hacer el reemplazo de la fórmula para el estadístico calculado, teniendo en cuenta todos los datos hallados, tenemos el J cuadrado superior, muy superior al estadístico teórico, una diferencia desde 88 hasta 23. Como resultado, el estadístico calculado, que es el 88,5607, es mayor que el resultado del estadístico teórico, que en este caso fue de 23,685, se rechaza la hipótesis nula, es decir, que no es aceptable el ajuste a la normal. Dentro de las hipótesis planteadas inicialmente, cabemos en esta que no es aceptable el ajuste a la normal, teniendo en cuenta que el teórico es muy inferior al cuadrado calculado. Eso es todo. Muchas gracias.